La inesperada visita de un poderoso director ejecutivo a la vivienda de un empleado en apuros la noche de Navidad cambia dos vidas dolorosamente solitarias, demostrando cómo un simple acto de bondad puede llegar a lugares que nadie más ve. La escarcha dibujaba delicados patrones en las ventanas del apartamento, cada forma cristalina testigo silencioso de la soledad que se había instalado en la vida de Derek Callahan. La noche de Navidad se acercaba a la medianoche y el pequeño apartamento de 2 habitaciones parecía demasiado grande para un solo hombre, a pesar de su modesto tamaño. El árbol artificial en la esquina parpadeaba con cansada determinación, sus luces de colores reflejándose en marcos de fotos que ahora no contenían más que recuerdos congelados. Una mujer sonriente con cabello castaño rojizo. Una niña con dientes separados riendo en un columpio. Una familia preservada en imágenes fijas, que ya no eran reales. Derek se sentó inmóvil en la mesa del comedor rayada, con las manos alrededor de una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo. La cerámica no ofrecía calor, reflejando todo lo demás en su vida. Miró fijamente el líquido pálido, observando cómo se formaba una fina película en su superficie, pensando en lo extraño que era poder rastrear el momento exacto en que el calor se había fumado de su mundo. No había sido un desastre dramático. Fue una lenta pérdida de alegría, gota a gota, hasta que una mañana se dio cuenta de que vivía dentro del caparazón de una vida que antes se sentía plena. Afuera, Portland se preparaba para el frío de diciembre. Las familias se agolpaban alrededor de mesas repletas de jamón y patatas. Los niños gritaban emocionados por los juguetes nuevos. Las parejas compartían momentos tranquilos junto a las chimeneas encendidas. Dentro del apartamento 4B, solo se oía el zumbido constante del frigorífico y el crujido ocasional de las tablas del suelo. Así no era como Derek había imaginado su vida a los 37 años. En otro tiempo, Derek Callahan creía en una ecuación sencilla. Trabajar duro más sacrificio igual a seguridad y felicidad. Durante 8 años, siguió esa fórmula sin dudar. Como supervisor de operaciones de almacén en Meridian Logistics, aceptaba todos los turnos extra, se ofrecía voluntario para los recuentos de inventario de los fines de semana y se quedaba hasta tarde para formar a los nuevos empleados. Su sueldo reflejaba su esfuerzo y durante un tiempo, eso parecía demostrar que todo merecía la pena. Su esposa Jennifer lo había entendido, o al menos eso creía él. Su hija Sophie era demasiado pequeña para darse cuenta de lo a menudo que su padre estaba ausente. Entonces, la economía cambió. Lo llamaron reestructuración corporativa, una frase elegante para referirse al recorte de casi la mitad de la plantilla. Derek sobrevivió a la primera ronda de despidos, y luego a la segunda. Se esforzó aún más, convencido de que la lealtad acabaría protegiéndolo. En cambio, el estrés se infiltró en su matrimonio como el agua a través de unos cimientos agrietados. Las quejas silenciosas de Jennifer se convirtieron en discusiones. Las discusiones se disolvieron en largos silencios. El silencio se endureció en dormitorios separados. El día que ella se marchó, llovía con una llovizna sorda e implacable, no la tormenta dramática de las películas, sino algo más pesado a su manera. Sus ojos eran del mismo color gris que el cielo cuando dijo que ya no podía seguir así. Prometió que compartirían la custodia, prometió seguir participando en la vida de Sophie, prometió que podrían seguir siendo amigos. Durante 6 meses, cumplió su palabra. Luego, las llamadas se espaciaron. Las visitas se hicieron más esporádicas. Y un día, se marchó para siempre, mudándose a Sacramento con una nueva pareja y una nueva vida en la que no había espacio para las piezas inacabadas que había dejado atrás. Sophie, que ahora tenía 7 años, se había adaptado con la silenciosa resistencia que suelen mostrar los niños. Aún así, Derek notaba las preguntas tácitas que persistían en sus ojos oscuros, preguntas que ella era demasiado gentil, o demasiado miedosa, para expresar. ¿Por qué mamá ya no llama? ¿Hice algo mal? Llevar la responsabilidad de ser ambos padres, de intentar llenar un vacío que no sabía cómo cruzar, pesaba sobre los hombros de Derek como algo sólido y pesado. Esta Navidad, Sophie se quedaba con los padres de Jennifer en Eugene. Ellos habían insistido y Derek había aceptado, diciéndose a sí mismo que las horas extras le ayudarían a compensar el aumento del alquiler que se avecinaba en enero. La verdad, que rara vez se permitía reconocer, era que no tenía fuerzas para fingir que todo era mágico y perfecto. Era mejor, se dijo a sí mismo, que Sophie pasara las vacaciones con sus abuelos, que aún podían esbozar sonrisas sinceras y transmitir el verdadero espíritu navideño.
La Nochebuena había pasado en una neblina de televisión de fondo. Ponían películas navideñas, pero él no las veía, sino que las miraba fijamente. Preparó una cena sencilla de pechuga de pollo y judías verdes, y puso 2 platos en la mesa por costumbre antes de darse cuenta de lo que había hecho. Uno de los platos quedó sin usar, una silenciosa admisión de su aislamiento. El día de Navidad fue peor. El almacén estaba cerrado y el silencio que acompañaba al descanso forzoso le resultaba insoportable. Derek deambulaba por el apartamento, ordenando cosas que ya estaban ordenadas, organizando armarios que no necesitaban atención, haciendo cualquier cosa para mantenerse en movimiento y que la quietud no se apoderara de él. Ahora, con la medianoche acercándose, se levantó y se acercó a la ventana. La nieve había comenzado a caer con fuerza, gruesos copos revoloteando bajo el resplandor de las farolas. Apoyó la frente contra el frío cristal y cerró los ojos. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, Sophie Bear, susurró a la habitación vacía. Te prometo que lo estoy haciendo lo mejor que puedo. El agotamiento que sentía en lo más profundo de sus huesos parecía permanente, tan parte del como sus ojos marrones o la cicatriz en su mano izquierda, resultado de un accidente en un almacén 3 años atrás. Tenía 37 años, pero se sentía agotado y vacío, un hombre que avanzaba por la vida sin tocarla realmente. Cuando se oyó el golpe, le pareció imposible. Al principio, Derek supuso que su mente estaba inventando un ruido para romper el silencio sofocante. Entonces se oyó de nuevo, esta vez con más fuerza. 3 golpes deliberados contra la puerta de madera. Su corazón comenzó a latir con fuerza, con una mezcla desconocida de emociones que no podía identificar de inmediato. Miedo. Esperanza. Quizás ambas cosas. Miró el reloj. Eran las 11:47 de la noche. Nadie llamaba a las puertas tan tarde en Nochebuena con buenas intenciones. Se acercó lentamente a la puerta, con los pies cubiertos por calcetines que no hacían ruido sobre la alfombra desgastada. Al mirar por la mirilla, se le cortó la respiración. Victoria Ashford estaba en el pasillo, con copos de nieve derritiéndose en su cabello oscuro y una bolsa de papel en la mano. Parecía insegura de una manera que él nunca había visto antes. Victoria Ashford. La directora ejecutiva de Meridian Logistics. La mujer cuyas raras visitas al almacén causaban oleadas de energía nerviosa, cuya inteligencia era legendaria, cuyas expectativas eran implacables. La mano de Derek se detuvo sobre el pomo de la puerta. No podía ser real. Debía de haberse quedado dormido, debía de estar atrapado en algún extraño sueño provocado por el estrés. Pero cuando parpadeó, ella seguía allí, levantando la mano para llamar de nuevo. Abrió la puerta. Señor Callejon, dijo ella, con una voz desprovista de la autoridad tajante que la asociaba con las salas de juntas y las reuniones. Sonaba vacilante. Espero no estar molestando. ¿Puedo pasar? Derek se hizo a un lado automáticamente, con la mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Victoria entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y el tenue aroma de un perfume caro mezclado con la noche de invierno. Llevaba vaqueros y un chaquetón azul marino, ropa informal que él nunca hubiera imaginado que ella tuviera. En el trabajo, siempre vestía trajes a medida que costaban más que su alquiler mensual. Lo siento, dijo Derek por fin, con la voz ronca por falta de uso. No lo sé. ¿Qué haces aquí? Victoria se volvió hacia él y, por primera vez, vio más allá de la pulida armadura de su imagen profesional. Sus ojos verdes revelaban algo expuesto e incierto. Probablemente tenía unos 40 años, con una elegante estructura ósea moldeada por una buena genética y un cuidadoso mantenimiento personal. Sin embargo, en ese momento, todo ese refinamiento se desvaneció, dejando atrás a una mujer que parecía inesperadamente vulnerable. No tengo una buena respuesta para esa pregunta, admitió, colocando la bolsa de papel en la encimera de la cocina. O más bien, tengo varias respuestas y ninguna de ellas me parece razonable cuando intento explicármelas a mí misma. Derek cerró la puerta, repentinamente consciente de su entorno. Los muebles desgastados. Las paredes parcheadas donde se habían hecho reparaciones, pero la pintura nueva seguía estando fuera de su alcance. Las decoraciones de segunda mano que contaban la silenciosa historia de las concesiones. Esta era su vida. Esto era todo lo que podía permitirse. Y ahora Victoria Ashford, una mujer que probablemente vivía en una casa de West Hills con ventanas de suelo a techo y obras de arte originales,
estaba de pie en medio de todo ello. Hoy temprano, continuó Victoria, entrelazando los dedos de una manera que contrastaba con su imagen pulida, Jim Reynolds mencionó de pasada que te habías ofrecido a trabajar durante las Navidades si necesitábamos cobertura en el almacén. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera un detalle sin importancia, pero luego añadió que ibas a pasar las fiestas solo porque tu hija estaba con su familia fuera de la ciudad. Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Esa información no me dejaba en paz. Seguí pensando en ello mientras estaba en casa, rodeada de todos los símbolos del éxito, y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había pasado unas vacaciones que importaran. La última vez que había estado con gente que me veía como algo más que un puesto o una estructura de poder. Derek no dijo nada. Se sentía como si entrara en una conversación que ya estaba en marcha, una que había comenzado mucho antes de que él fuera invitado a participar en ella. Sé que esto es extraño, dijo Victoria, con una leve sonrisa consciente en los labios. Sé que soy tu jefa y que esto probablemente viola una docena de reglas no escritas sobre los límites profesionales, pero esta noche, mientras conducía a casa, pasé por delante de todas esas casas con luces y familias y simplemente giré hacia tu dirección. Exhaló suavemente. Lo busqué en los archivos de personal, admitió, lo que sin duda viola las políticas de privacidad, así que puedes denunciarme a recursos humanos si quieres. Aunque yo soy de recursos humanos, así que sería un poco incómodo. La absoluta absurdidad del momento hizo que algo se rompiera dentro de Derek. Se echó a reír, sorprendiéndose a sí mismo. El sonido era oxidado, poco habitual, pero innegablemente real. No creo que vaya a presentar ninguna queja. He traído comida, dijo Victoria, señalando la bolsa. Nada especial. Hay una tienda de delicatessen en Burnside que abre hasta tarde. Sándwiches, ensalada de patatas, algunas galletas, pensé. Bueno, pensé que nadie debería pasar la Navidad comiendo solo. La silenciosa amabilidad del gesto impactó a Derek más de lo que esperaba. Se le hizo un nudo en la garganta y se dio la vuelta un momento para recomponerse. Eso es. Gracias. No tenías por qué hacerlo. Lo sé, dijo Victoria en voz baja. Pero quería hacerlo. Se quedaron allí, en la estrecha cocina, con las luces artificiales del árbol parpadeando sin cesar en la sala de estar, y algo tácito pasó entre ellos. Quizás un reconocimiento mutuo de la soledad que se disfraza de diferentes maneras. ¿Quieres un poco de té?, le ofreció Derek, y luego inmediatamente hizo una mueca de dolor. ¿O tengo café o agua? Lo siento, no estoy. No suelo tener invitados. El té sería perfecto, respondió Victoria, abriendo ya la bolsita. Y, por favor, deja de disculparte. No has hecho nada malo. Se movieron por la cocina con cuidadosa coordinación. Derek calentó el agua mientras Victoria colocaba los sándwiches en platos que él esperaba que no estuvieran demasiado desconchados. La normalidad de la situación le parecía irreal. Victoria Ashford, en su cocina, poniendo la mesa como si fueran iguales en lugar de estar separados por capas de jerarquía corporativa. Cuando finalmente se sentaron, la tensión se disipó lentamente. Derek se dio cuenta de que el hambre tenía la capacidad de suavizar los silencios incómodos. Comieron, y la comida sabía mucho mejor de lo que debería, probablemente porque estaba caliente y la compartían. Tu hija, dijo Victoria después de un rato, secándose la boca con una servilleta. Sophie, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 7, respondió Derek, sorprendido de que ella supiera su nombre. Esta semana está con sus abuelos. Me dije a mí mismo que era por el trabajo, pero, sinceramente, no confiaba en mí mismo para darle la Navidad que se merece. Victoria dejó su sándwich y lo miró fijamente. ¿Qué te hace pensar que no podrías? Algo dentro de Derek se rompió. Las palabras salieron a borbotones, palabras que había estado reprimiendo durante meses, quizá años. Le contó que Jennifer se había marchado. Le habló del miedo a estar fallando a Sophie, a no ser suficiente, a no poder llenar el vacío que había dejado su madre. Le habló de la ansiedad constante por equilibrar las facturas, de quedarse despierto a las 3 de la madrugada calculando si los materiales escolares cabían en el presupuesto junto con el alquiler. Trabajo muy duro, dijo, y al oír cómo se le quebraba la voz se sintió avergonzado. Hago todo lo que se supone que debo hacer, pero nunca parece suficiente. Siempre estoy a una emergencia de distancia del desastre. Y Sophie, Dios,
Sophie se merece algo mucho mejor que un padre demasiado cansado para jugar, demasiado estresado para escucharla de verdad. Te equivocas, dijo Victoria con tal certeza que Derek la miró sorprendido. ¿Sabes lo que veo en tu expediente personal? Asistencia perfecta durante 3 años. Ni una sola infracción de seguridad. Puntuaciones en formación que te sitúan entre el 5% superior. Cuando hicimos las encuestas a los empleados el año pasado, tu equipo te dio las puntuaciones más altas de todos los supervisores. ¿Sabes lo que dijeron de ti? Derek negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Dijeron que eras justo, que los veías como personas, no solo como números, que te quedabas hasta tarde para ayudarlos cuando tenían dificultades. Que cubría sus turnos cuando necesitaban tiempo libre para sus hijos. Un hombre escribió que eras el único supervisor que le había preguntado por su madre cuando estaba enferma. Que recordaba su nombre y le pedías noticias. A Derek se le subieron los colores a la cara. Eso es decencia básica. Exacto, respondió Victoria. Y es más raro de lo que crees, especialmente en la cultura corporativa, donde a menudo se reduce a las personas a métricas y estadísticas de productividad. Trazó lentamente el borde de su taza con el dedo. ¿Puedo contarte algo? Algo que no suelo admitir. Derek asintió. Por supuesto, dijo Victoria, con voz confesional. Tengo un ático con vistas al monte Ood. Conduzco un coche que cuesta más que el sueldo anual de la mayoría de la gente. He aparecido en revistas de negocios, he dado discursos en conferencias. Según todos los criterios externos, soy una mujer de éxito. Le miró a los ojos, con algo frágil titilando bajo la superficie. Y estoy completamente sola. No es soledad. Hay una diferencia. Tengo colegas, no amigos. Relaciones profesionales, no relaciones personales. No recuerdo la última vez que alguien me llamó solo para hablar, no porque necesitara algo. La última cita que tuve fue hace 2 años, y él se pasó toda la cena hablando por teléfono sobre negocios. Se rió en voz baja, sin humor. En Nochebuena, estaba en mi apartamento con comida preparada por el mejor restaurante de Portland, Expensive Wine, y me di cuenta de que no podía nombrar a una sola persona a la que le importara si no aparecía al trabajo al día siguiente. No le importaría realmente, más allá de las molestias que le causaría profesionalmente. Me cuesta creerlo, dijo Derek en voz baja. Es cierto, insistió Victoria. El éxito, el verdadero éxito a este nivel, requiere sacrificios. Yo sacrificé mis relaciones. Sacrifiqué mi vulnerabilidad. Construí muros tan altos que nadie podía acercarse lo suficiente como para hacerme daño. Y ahora estoy descubriendo que esos mismos muros también me impiden tener todo lo demás. La conexión, la intimidad, la sensación de que mi vida importa más allá de mis informes trimestrales. Se secó los ojos rápidamente y Derek fingió no darse cuenta. Cuando Jim mencionó, estuviste sola en Navidad, algo en mí se rompió porque me reconocí en esa descripción. Y me di cuenta de que, a pesar de todas las diferencias en nuestras posiciones, en nuestras vidas, ambos estamos experimentando lo mismo. Ambos estamos aislados, ambos intentamos ser fuertes de maneras que en realidad nos hacen más débiles. Su honestidad despojó a Derek de sus últimas defensas. Pensaba que tenía que hacerlo todo solo, dijo en voz baja. Después de que Jennifer se fuera, me dije a mí mismo que pedir ayuda era una debilidad. Que los hombres de verdad, los padres de verdad, simplemente seguían adelante. Pero Dios, estoy tan cansado. Estoy cansado de fingir que estoy bien. Estoy cansado de actuar como si tuviera todo bajo control cuando apenas puedo aguantar. No tienes que aguantar solo, dijo Victoria. Nadie lo hace. Eso es lo que estoy aprendiendo. Lo que he venido aquí a recordarnos a los dos. Hablaron durante mucho tiempo después de eso, y la conversación se desarrolló con una facilidad que les sorprendió a ambos. Victoria habló abiertamente sobre el peso del liderazgo, sobre la toma de decisiones que afectaban a cientos de vidas y sobre el silencioso aislamiento que conllevaba el poder. Derek compartió sus temores sobre Sophie, su dolor por un matrimonio que se había desmoronado y su lucha por encontrar un propósito en el agotador ritmo de la supervivencia diaria. Hacia las 2 de la madrugada, Derek preparó chocolate caliente y se trasladaron al pequeño salón. Se sentaron en el desgastado sofá, cuyos cojines aún estaban calientes, mientras las luces del árbol seguían parpadeando sin cesar. Afuera,
La nevada se intensificaba, envolviendo la ciudad en blanco y haciendo que el resto del mundo pareciera lejano, casi irreal. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Derek, sosteniendo la taza con ambas manos. «¿Por qué esta noche? ¿Por qué llamaste a mi puerta específicamente?». Victoria se tomó su tiempo para responder, con la mirada fija en el árbol iluminado. «Porque cuando vi tu nombre en esa lista, recordé algo. Hace 3 años, justo después de asumir el cargo de directora general, hice un recorrido por el almacén. Había un chico joven, de unos 19 años, que acababa de ser contratado. Estaba luchando con el sistema de inventario, claramente abrumado». Derek asintió al recordar. Travis. Era un buen chico, solo necesitaba tiempo. «Te vi trabajar con él», continuó Victoria. «Nadie sabía que te estaba observando. Yo estaba en la oficina del entresuelo. Pasaste tu hora de almuerzo enseñándole el sistema, con paciencia y amabilidad. No le hiciste sentir estúpido. Solo le ayudaste. Y al final, le dijiste algo. ¿Recuerdas lo que le dijiste?». Derek negó con la cabeza. «Le dijiste que todo el mundo tiene dificultades al principio. La diferencia entre las personas que lo consiguen y las que no es el talento. Es si reciben ayuda cuando la necesitan». Victoria se volvió hacia él. «Eso se me quedó grabado porque me di cuenta de que había construido toda mi carrera sobre la filosofía opuesta, que pedir ayuda era una debilidad, que los verdaderos líderes lo hacían todo ellos mismos». Dejó a un lado su taza. «Esta noche, al ver la sencilla sabiduría y la acción de ese chico, sentí que era lo correcto. Necesitabas ayuda, aunque nunca la hubieras pedido. Y quizás yo necesitaba ayudarte para recordar que el liderazgo no consiste en ser intocable. Consiste en ser humano». Algo cambió silenciosamente dentro de Derek, un sutil reordenamiento de pensamientos que no sabía que necesitaba cambiar. «Gracias», dijo, con unas palabras que tenían más peso del que podía explicar. No solo por la comida o la compañía, sino por verlo, por recordarle que no era invisible. «No lo eres», dijo Victoria con firmeza. «Eres muy visible y valorado. Lo que me lleva a algo que quiero discutir contigo, si estás dispuesto». «De acuerdo», dijo Derek, cauteloso pero atento. «He estado revisando nuestras operaciones», dijo Victoria, con un tono más cercano al de los negocios. «Meridian se ha centrado tanto en la eficiencia que hemos perdido de vista la humanidad. Flexibilidad mínima. Apoyo inadecuado para los padres que trabajan. Ausencia de recursos significativos para la salud mental. Quiero cambiar eso, pero necesito la ayuda de alguien que entienda cómo son realmente las cosas sobre el terreno». Ella lo miró a los ojos. «Me gustaría crear un nuevo puesto, coordinador de bienestar operativo. Alguien que sirva de puente entre la dirección y el personal. Alguien que pueda identificar los problemas antes de que se conviertan en crisis y ayudar a implementar políticas que apoyen a los empleados como personas íntegras, no solo como trabajadores». El corazón de Derek comenzó a latir con fuerza. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que quiero ofrecerte ese trabajo», dijo Victoria. «Sería un ascenso. Mejor salario. Mejor horario. Y lo más importante, flexibilidad para estar presente para Sophie. Crearías programas para ayudar a otros padres a conciliar el trabajo y la familia, crearías sistemas de apoyo reales y trabajarías directamente conmigo para remodelar la cultura de nuestra empresa». Derek la miró fijamente, tratando de asimilarlo. «No lo entiendo». «¿Por qué yo?». «Porque tienes exactamente la perspectiva que necesitamos», dijo Victoria. «Entiendes lo que es luchar. Sabes lo que es estar al límite, preocuparte por mantener a tu familia, sentir que el sistema juega en tu contra. Y, además, tienes compasión. Ves a las personas. Eso no es algo que se pueda entrenar. Es lo que eres». A Derek se le hizo un nudo en la garganta. «No sé qué decir». «Di que lo pensarás», respondió Victoria. «Tómate unos días. Habla con Sophie sobre ello. Esto no es caridad, Derek. Se trata de que yo reconozco un talento que ha sido pasado por alto y trato de construir algo mejor para todos en Meridian». El resto de la noche transcurrió en una cálida nebulosa de conversación y cautelosa esperanza. Hablaron de los detalles del puesto, de Sophie, de las pequeñas formas en que ambos podían empezar a reconstruir unas vidas que se habían estancado durante demasiado tiempo.
Cuando Victoria finalmente se marchó, alrededor de las 4 de la madrugada, Derek la acompañó a la puerta, todavía medio convencido de que la noche había sido un sueño vívido. «Feliz Navidad, Derek», dijo ella, con una sonrisa cálida y suave. «Feliz Navidad, Victoria», respondió él. «Y gracias por todo». Después de que ella se marchara, Derek no se fue directamente a la cama. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando cómo la nieve cubría la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le resultaba pesado. Le transmitía calma. Las semanas siguientes trajeron consigo un cambio que se percibió como lento y transformador. Derek aceptó el puesto, lo que le supuso no solo un alivio económico, sino también un renovado sentido de propósito. Trabajó junto a Victoria para introducir horarios flexibles, ayudas para el cuidado de los hijos y apoyo a la salud mental. Poco a poco, la cultura de Meridian comenzó a cambiar, volviéndose más humana sin perder eficiencia. Cuando Sophie regresó de casa de sus abuelos, encontró a un padre que se sentía presente de una manera que no había visto en años. Cocinaban juntos, jugaban y hablaban de sus días sin que Derek estuviera constantemente mirando la hora o su teléfono. El apartamento volvió a parecer un hogar. Victoria se convirtió en parte de sus vidas, no como jefa, sino como alguien que entendía el valor de la conexión. Se unía a ellos para cenar, enseñaba a Sophie a jugar al ajedrez y, poco a poco, aprendía a derribar los muros que había tardado años en construir. En la víspera de Navidad del año siguiente, Derek estaba en el mismo apartamento, viendo a Sophie colocar los regalos bajo el familiar árbol. La decoración seguía siendo modesta, los muebles seguían estando gastados, pero todo parecía diferente porque él se sentía diferente. Victoria llamó a la puerta a las 7, con la lasaña de su abuela y una botella de sidra espumosa. Había aprendido que aparecer era más importante que la perfección. Mientras se sentaban juntos, compartiendo comida, historias y risas, Derek pensó en aquella llamada a medianoche un año antes. En lo cerca que había estado de aceptar la soledad como algo permanente. En cómo un acto inesperado había redirigido silenciosamente su vida. Más tarde, después de que Sophie se hubiera ido a la cama, Derek y Victoria se quedaron en el pequeño balcón, viendo cómo la nieve caía sobre las luces de Portland. «Gracias», dijo Derek en voz baja, «por llamar a la puerta, por verme cuando me había vuelto invisible, incluso para mí mismo». Victoria sonrió, y su aliento empañó el aire. «Gracias por abrir la puerta, por recordarme que el éxito sin conexión es solo otra forma de pobreza». Permanecieron allí en un silencio tranquilo mientras la nieve seguía cayendo, con el apartamento detrás de ellos brillando cálida y constantemente.